minutos de la mañana. Continuamos con la ronda de comentarios y ahora toca el turno a mi hermano y amigo Julio Alberto Martínez en el rumbo de la mañana. Cuando la palabra alumbra y deslumbra. Señores, quiero en primer lugar agradecer a la Fundación de Medios Digitales y Redes Sociales que nos incluyó en una lista de los comunicadores más influyentes. Ellos establecen un ranking de 100 comunicadores y tuve el honor y el inmenso privilegio de estar ahí en esa lista. Muy merecido, hermano. Muy merecido. Yo me lo tomo como una gran responsabilidad, ¿verdad? Y creo que En segundo lugar. se debe al... ¿El segundo lugar de dónde? ¿De cuál página? Al rumbo. Bueno, las estadísticas tú las analizas, aquí cada quien tiene, ¿verdad? Aquí cada quien le da un chip. Yo veo ahí 159,000 al lado de una 169,000 al lado de una gran figura como Manolo Ozuna. Un cheque que te También. Eso. 69,000 ¿qué? Bueno, todavía no me ha llegado. Ojalá y que lo manden ahora. Quiero aprovechar para decirle a la gente de ¿cómo es? Fumiguín. La Fundación de Fundación Medios que Digitales. pusieron mi Eso de foto, Kelvin Ortiz que Faña. pusieron mi foto, pero abajo le pusieron Carlos Durán. Pero... Que se confundieron. Entonces no que sabemos si corrían fue a ti o fue a Carlos Durán el asunto. No, mentira, es una chanza. Se Felicidades. parecen mucho, sí. Muy por encima de mucha gente que hace muchísima bulla ahí. Paz, Te sin felicito. duda, Felicidades, que, hermano. y también a todos ustedes, ¿verdad? Y tú que hablabas a chanza con lo de Carlos Durán, a mí me consta que Paz también es de los comunicadores más influyentes de Sí, este pero no país. salió en la lista. No estoy. Bueno, pero... Usted que está, usted que hay que felicitarlo. Gracias. Todos nos sentimos reconocidos en usted aquí. Y me gustan los comentarios. Señor, ¿verdad? ahí sí, Ahí ahora- sensatez, ¿verdad? Mira que Esto es mira la sensatez. justicia divina operando Esto es ahí. sensatez. Paramos. Señores, sí, Seguimos. vamos a lo que vinimos. Miren, en otro orden, yo quiero compartirle algunos datos sobre un informe calientico que publicó el Fondo Monetario Internacional que se titula Perspectivas de la Economía Mundial, un momento crítico en medio de cambios en las políticas. Quiero colocar una imagen en pantalla para que nosotros veamos la situación de la economía mundial y sobre todo las proyecciones de crecimiento que hizo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, perdón, y también veamos ahí de cómo el fondo hace las revisiones de crecimiento, que ya lo tengo por aquí. Bueno, está en pantalla el gráfico. Ahí estamos viendo las proyecciones de crecimiento. Esto es un informe que salió publicado ahora en abril del corriente. Y miren los Estados Unidos, por ejemplo. Las proyecciones de crecimiento para este año son de 1,8%. Y para el próximo año se proyectan en 1,7%. Pero fíjense cómo el año pasado fue de 2,8%. O sea, una revisión a la baja, si lo vemos en comparación con el año anterior. Y ese informe también había cambiado las proyecciones que había hecho en enero de este año, que eran más altas. ¿Y cuál es el principal argumento? Ahí lo podemos ver, por ejemplo, míralo ahí, vemos lo de Estados Unidos, vemos el área del euro, de Europa, ¿verdad? Vemos el caso de América Latina y el Caribe, que la proyección en promedio será un 2%, que van a crecer los países de América Latina y el Caribe. Luego le voy a decir lo que eso significa, sobre todo en comparación con la República Dominicana. Pero ¿qué quería destacar de este informe? Quería destacar lo siguiente. Dice el Fondo Monetario Internacional lo siguiente. Tras experimentar una larga e inusitada serie de shocks, la economía mundial parecía haberse estabilizado con tasas de crecimiento continuo, aunque deslucido. Pero el contexto ha cambiado porque los gobiernos de todo el mundo están reordenando las prioridades de políticas y la incertidumbre se ha disparado hasta máximos sin precedente. Los pronósticos de crecimiento mundial han sufrido notables revisiones a la baja en comparación con la actualización de las perspectivas de la economía mundial del World Economic Outlook de enero del año 2025 en razón de que las tasas arancelarias efectivas se sitúan en niveles no observados en un siglo y del contexto sumamente impredecible. Ahí está. Ahí está la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional plantea de que ha tenido que revisar las tasas
de crecimiento económico de todo el mundo, porque estamos en niveles arancelarios más altos de hace un siglo. Y estamos en un contexto de incertidumbre global, precisamente ¿por qué? Por esas decisiones arbitrarias del presidente Donald Trump, que no ha recurrido a la diplomacia tradicional para resolver los problemas económicos de Estados Unidos, sobre todo los que tienen que ver con el comercio exterior, y de golpe y porrazo ha anunciado con una tabla, con una pizarra, salió y de una vez dijo, vamos a ponerle aranceles a este país de tanto, al otro país de tanto, al otro país de tanto. Ha tenido todo el mundo que salir corriendo a intentar negociar con los Estados Unidos, pero toda esa incertidumbre ha provocado que se revisen esas tasas de crecimiento económico. Y en ese aspecto usted lo ve, ya lo tengo aquí, por ejemplo, más detallado, el caso de Alemania, se proyecta un 0,0%, o sea, prácticamente una desaceleración, un frenazo de la economía. También está el caso de Italia, que un 0,4%, de 0,7% ahora 0,4%. Y el caso de la República Dominicana, bueno, habla de los mercados emergentes y de la economía de mediano ingreso. El año pasado crecieron un 4,3% y para este año se proyecta un 3,7%. O sea, un crecimiento menor y también tuvo que cambiarse la tasa de proyección de la economía. Yo creo que eso es muy importante. En ese mismo contexto quiero resaltar lo que dice el Banco Mundial. El Banco Mundial también plantea otras proyecciones de crecimiento para la economía dominicana. Habla de un 4%. Si lo vemos ese 4%, en función del promedio de crecimiento de la economía de los países de América Latina y el Caribe que proyecta el Fondo Monetario Internacional, significa que la economía dominicana está creciendo a un ritmo por encima del promedio regional. Y crecer por encima del promedio regional en contextos de incertidumbre es una muestra de la resiliencia que tiene nuestra economía. Y eso hay que destacarlo. Y los sectores que destaca el Banco Mundial, que impulsan y que expresan esa resiliencia de la economía dominicana y ese dinamismo, está el turismo. El turismo. Ayer yo hablaba del turismo azul. Señores, solamente el mes de marzo vinieron al país más de 325.753 personas por los cruceros. Vinieron al país, un crecimiento mayor que en marzo del año pasado. O sea, estamos hablando de que el turismo de cruceros o el turismo azul en nuestro país muestra un incremento de más del 20% con relación al año anterior. Si comparamos marzo de este año con marzo del año pasado. ¿Y eso qué significa? Dinamismo. ¿Y eso qué significa? Que está creciendo ese sector de la economía dominicana. Pero otra cosa, la inversión extranjera. El año pasado la inversión extranjera ascendió a 4.512 millones de dólares. Cifras récords en medio de esta incertidumbre global. Y son de los factores que el propio Banco Mundial también destaca como que expresa el dinamismo de la economía dominicana. También está la estabilidad macroeconómica que se ha mantenido, la política monetaria que aplica el Banco Central y en sentido general la confianza que genera nuestra economía. ¿Qué me preocupa a mí? Bueno, el tema de la deuda. Me preocupa el tema de la deuda porque según CRES, a enero de este año, estoy esperando los datos actualizados, la deuda pública consolidada asciende a un 56.6% con relación al Producto Interno Bruto. Si lo vemos en función del 2019, que es el periodo en que los economistas y los analistas toman como referencia, ¿verdad? El periodo prepandémico que nosotros diríamos que debemos tomar como referencia para analizar el tema de la deuda, ha habido un crecimiento importante porque en el 2019 era 53,8% y a enero de este año es 56,6%. Ahora, si lo tomamos en función del año 2020, la deuda pública consolidada ascendía a un 72,6% y ahora un 56,6%. Por eso el tema de las estadísticas y las distintas perspectivas que cada quien le da. Pero en términos concretos, y ya termino, me preocupa este tema por los altos intereses que está pagando la República Dominicana por concepto de la deuda. CRES habla de que cada 100 pesos que recaude el Estado Dominicano por concepto de impuestos,
30 se están yendo al pago de los intereses solamente de la deuda. Y eso es una preocupación. Eso es un problema estructural de nuestra economía. Ahora, tiene que afrontarse con seriedad y tenemos que sentarnos en la mesa a ver qué es lo que vamos a hacer. Ese era uno de los argumentos que justificaba el tema de la ley de modernización fiscal que presentó el gobierno. Lo que pasa es que ese argumento se manejó como de manera soterrada y la propia reforma establecía en qué se iban a gastar el dinero que se proyectaba recaudar. Ahora, el problema es que el mensaje que nosotros le tenemos que enviar a esos organismos financieros internacionales es que la República Dominicana no solo va a honrar esos compromisos de la deuda, sino que va a decir de dónde va a sacar esos chelitos para pagarlo. Porque nosotros tenemos que hacerle frente a esa situación. Y para mí es lo más preocupante. Este tema tiene que motivar un diálogo. Tenemos que ver también, lógicamente, hay otros factores internos que ya mis amigos lo han mencionado aquí, que es la construcción que se ha desplomado, según el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el sector también de la minería, que son factores internos que yo espero que sean coyunturales, ¿verdad? Y que la economía pueda remontar en estos renglones. Dale, Isidro.